Muy bien, para analizar este tema y entender, por supuesto, las implicaciones que tiene a este lado del mundo, invitamos hasta ahora a Luis Alberto Villamarín. Él es experto en geopolítica y seguridad. Luis Alberto, gracias por acompañarnos aquí en Hoy en el Mundo. Gracias por la invitación, John. Un saludo especial para su audiencia. Bien, Luis Alberto, con este golpe de Estado se crearía entonces toda una franja de países dirigidos por militares que se extiende desde el Océano Atlántico hasta el Mar Negro, hasta el Mar Rojo. Pues la mayoría de estos países están aliados con Rusia. Quiero preguntarle, Luis Alberto, entonces, ¿cómo está ese panorama político allí en esta zona del mundo? Porque vemos entonces ya una puja entre Occidente y Rusia alrededor de este golpe de Estado, ¿no? Sí, pues es que como el África es un país de tanta convulsión, un continente donde sus países tienen tanta convulsión política después de la época en que se fueron liberando de las colonias, que fueron quedando independientes, las potencias buscan de una u otra forma tener control, sobre todo por los productos o por los activos estratégicos que tienen, que en el caso de Níger son muy valiosos porque incluyen uranio, oro y petróleo que no han sido suficientemente explotados, y además que los gobiernos han sido como muy débiles y carentes de una claridad para dirigir el país, con muchos intereses y de remate llenos de yihadistas. Claro, precisamente el país entonces, Luis Alberto, está tratando de remediar, de luchar en contra del yihadismo, de este terrorismo que azota a estos países africanos desde hace un buen tiempo. Entonces, ¿en manos de quién queda el país en este momento? ¿El terrorismo avanza o en manos de quién? El terrorismo en esa región tiene mucha fuerza porque Nigeria, que es el país más grande, más rico y más poderoso de la región, es como el que mueve los hilos conductores de todo lo que sucede. Está sentado Boko Haram. Y Boko Haram, que es una rama poderosa, unos dicen que ya estuvo con ISIS, otros dicen que está en proceso de pasarse a ISIS. Lo cierto es que ha movido muchas fuerzas ideologizadas de extrema, y además Al Qaeda, porque viene del norte de África, por el lado de Argelia y de Túnez, se ha movido hacia esta región y han multiplicado la presencia de células. Y a eso sumémosle que cuando el señor Osama Bin Laden montó su estructura en Afganistán, entrenó a muchas células que venían de distintas partes del mundo y luego regresaban a sus sitios de origen. Y desde luego Burkina Faso, Malí, Guinea, Ghana, Ecuatorial, la otra Ghana, y este mismo país de Níger y Nigeria fueron aportantes de esas células que regresaron y han hecho crecer el yihadismo en ese país. Es una situación de larga data y de mucho riesgo para la seguridad del mundo, porque puede exportar terroristas a cualquier parte del planeta. Sí, Luis Alberto, y una vez conocimos de este golpe de Estado, empezaron en cadena las reacciones de distintos focos del mundo. Estamos hablando de focos del mundo a nivel político, la Comunidad Económica de Estados de África del Oeste, la ONU, la Unión Europea. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, no solo exige la liberación inmediata del presidente, sino además que el apoyo financiero que da Estados Unidos a ese país dependía de lo que él llama el mantenimiento de la democracia. ¿Qué tanta mella va a hacer esta presión internacional para tratar de disipar este golpe de Estado? Pues nos parece que no mucha, porque ahí en el vecindario ya hay tres países, como usted lo notaba, que ya cayeron en golpe de Estado: Ghana, Malí y Burkina Faso. Entonces aquí va a pasar lo mismo, estas personas se van a enfrentar. Estados Unidos tendrá que seguir combatiendo al yihadismo allá, tienen 1.100 soldados, tienen una base donde desde ahí apoyan las operaciones que se hacen en Libia, al nororiente de Níger, y tienen también soldados que apoyan a la preparación de los soldados de Níger. O sea que les tocará, como se dice coloquialmente, pasar ese sapo. Tienen que expresar públicamente que no están de acuerdo con el golpe de Estado, pero muy difícilmente podrán sacarlos en este momento. Tendrán que hacer un proceso largo. Y lo mismo le pasa a Francia, que tiene tropas allí y que tiene la presencia para combatir al yihadismo en Malí y en otros países donde están afectados los intereses franceses. Es un juego geopolítico complejo, porque Rusia va a aprovechar, si le dejan el espacio, lo mismo que ha hecho en los países vecinos, que con el grupo Wagner combaten a los yihadistas, y entonces se desencadena la violencia promovida por Rusia, y si Estados Unidos no hace presencia, termina Rusia controlando la región. Complejo por todos los lados que lo mire yo.
Claro, ya veíamos incluso en un chat de Telegram que está afín al grupo Wagner, que precisamente ellos también dicen que aportaron en este golpe de Estado. No se ha confirmado que el grupo Wagner pues haga parte de este golpe de Estado, pero por lo menos en este chat de Telegram ya lo dejan ver. Ya hablaremos de ese rol de Rusia, de las estrategias que está jugando Rusia alrededor de estos países africanos, pero Luis Alberto, quiero preguntarle entonces, según su respuesta, ¿se va a intensificar el conflicto? Es decir, lo que vamos a ver en los próximos meses es más choque bélico en esta zona del mundo, ¿y quiénes van a ser los perjudicados? Pues desafortunadamente, John, esa ha sido la triste historia del África de la poscolonia, que es una combinación de pobreza, yihadismo, hambruna y guerra. Son las cuatro permanentes. Entonces, por un lado son las guerras entre tribus, las guerras entre países, que a menudo ocurren allá. Por el otro lado, la hambruna, que es permanente. Ya han padecido dos hambrunas grandes, la pandemia del COVID que los afectó, la presencia de Wagner y todos los que llegan allá, inclusive los que llegaron después de las poscolonias, es saber cómo les roban los recursos, cómo expolian de esa región. Y las juntas militares o los gobernantes que ha habido terminan matriculados con uno y con otro. Respecto a lo que usted pregunta, si Wagner estaba vinculado, si ya lo dicen es porque Putin, como necesita recursos para cubrir todo lo que le falta, para financiar la guerra contra Ucrania, pues desde luego que recurre a esta expoliación y a esa presencia con el fin de tener votos en organizaciones internacionales cuando se trata de justificar lo que hace Rusia, como también para tener dinero fresco que se puede conseguir, dólares sobre todo, para mantener el flujo comercial que le está bloqueando las imposiciones o las sanciones que le establece Estados Unidos y la OTAN. Entonces, por eso todos dicen que están en contra, pero cada quien tiene sus intereses particulares en lo que allí pasa. Claro, Luis Alberto, y hablemos entonces de por qué estratégicamente Níger puede ser un país clave o por lo menos que aporte a ese conflicto que genera Rusia y Ucrania, y también desde luego ahí está metido Occidente, Estados Unidos y demás, porque es un país absolutamente pobre, con muchos problemas sociales, luchando constantemente contra la violencia que genera el yihadismo, pero lo que no saben muchos de nuestros televidentes es que es una nación rica en uranio. Según la Asociación Nuclear Mundial, posee 2.248 toneladas de este mineral, es decir, es el cuarto productor mundial de uranio, y esto a nivel bélico pues genera un atractivo para Rusia y los aliados. ¿Qué rol va a jugar entonces el potencial de este país en los conflictos que enfrenta Rusia? Es que, mire, hay activos estratégicos que son de carácter mineral, como usted lo acaba de mencionar, el uranio, pero también hay oro y hay petróleo. Pero es que hay otros activos que son fundamentales y es, como le decía, la presencia en los organismos multilaterales con los votos, porque un voto que consiga a favor de Rusia es importante en cualquier escenario. De hecho, están en este momento en la cumbre esa de Rusia con los países africanos, que no le ha funcionado bien, pero le están haciendo. ¿En qué otro aspecto incide? En que Rusia tiene problemas de yihadismo. Rusia tiene el problema de las viudas negras y de los chechenos, que son musulmanes. Tiene musulmanes en Kazajistán y en Tayikistán, que son vecinos de Rusia y que le han declarado la guerra y que tienen cuentas por cobrarle al Kremlin. Entonces ya hay otro problema que se agrega. Pero además es porque por la zona de Níger, si usted la mira en el mapa, está ubicada en el centro occidente del África, sobre la franja que llama el Sahel, de esas más formas le dicen. Y en esa franja estratégica se mueve todo lo que es el narcotráfico que va hacia Europa, el tráfico de seres humanos, el tráfico de minerales ilícitos, tráfico de dinero falso, de dinero de mafias. Entonces hay muchos intereses allí. Y además Rusia tiene el interés de sacar sobre todo el oro para financiar su guerra contra Ucrania, y a Occidente, pues como está tratando de cerrarle todas las válvulas de financiación a Rusia, pues tampoco le conviene que ese país caiga en manos de ellos por todas estas razones. Claro, y lo cierto es que esta zona de Sahel, conformada por 10 países, por lo menos ya tiene 3 Rusia a su favor, a su lado.
3 golpes de Estado que ya estamos registrando, así que el panorama político y geopolítico se mueve constantemente en esta zona que, como nos lo explica Luis Alberto, es estratégica. Ahora, el ministro de Asuntos Exteriores de Níger acude al diálogo, dice que todo se puede dialogar, pero que es importante que se mantengan las instituciones, demás, esto desde tremendo golpe de Estado. ¿Qué tan factible es un diálogo en estas instancias, Luis Alberto? ¿Ya seguirán adelante esta fuerza militar y lo que hay que ver es el cambio que va a generar en el país? ¿O usted cree que puede generarse un diálogo con esta fuerza militar que efectuó el golpe de Estado y puede llegar a haber un equilibrio de poderes allí en el país? Difícilmente va a haber un diálogo que sea convincente por ahora. Estados Unidos tendrá que mover toda su artillería diplomática para tratar de convencerlos que cedan el poder. Pero es que ellos, es evidente que tienen un cordón umbilical directo con quienes dieron ya los golpes en Burkina Faso, Malí y Ghana, que son otros países de los que usted menciona, que están en poder de los militares y que han encontrado en el grupo Wagner lo que no les puede aportar a Estados Unidos, que es la violación completa de todos los derechos humanos para combatir a los yihadistas. Entonces, el golpe de Estado, si usted mira el manifiesto de los oficiales de Níger que se manifestaron por la televisión, uno de los puntos que aducen es que la debilidad del gobierno frente a los yihadistas. Entonces, con ese punto se lo ponen por delante a Estados Unidos y va a ser muy difícil que Estados Unidos los convenza de otra cosa cuando le están diciendo es que nosotros estamos del lado de ustedes, estamos ayudando a que los yihadistas no le hagan daño a Occidente, entonces más bien apóyanos. Y por eso le decía al principio que lo más seguro es que les toca mirar para otro lado y buscar que en el tiempo se negocie una salida, a menos que ocurra una rebelión interna dentro del mismo ejército y eviten que los que se tomaron el poder sigan allí. Pero eso son ya especulaciones y serían cursos de acción, de análisis. Claro, y Luis Alberto, Rusia entonces está efectuando cualquier tipo de estrategias, no solo bélicas, sino también estrategias políticas, ya nos lo explicaba usted. En esa cumbre que también nos mencionaba, en esa cumbre de Rusia-África que se está llevando a cabo hoy y mañana, pues Rusia ya ha hecho anuncios para tratar de persuadir y seguir teniendo aliados de estos países africanos a su lado. Incluso ya les dijo que va a entregarles toneladas de cereales después de toda esta crisis que hemos vivido después del conflicto entre Rusia y Ucrania a estos países africanos. También hay un componente entonces económico, un apoyo económico, un brazo económico que está diciéndole Rusia a estos países africanos que están sumidos en la pobreza. También esa estrategia está sobre la mesa. Claro, porque es que si usted mira, el acuerdo de los granos se venció el 17 de julio, que era el que le permitía a Ucrania sacar los granos. Entonces, el único país que puede suplir eso es Rusia, porque Rusia también produce suficientes granos. Entonces, si se echa encima a todos estos países africanos, pues desde luego en los organismos multilaterales van a votar en contra de Rusia y son votos que suman. En cambio, si los tiene a favor, pues garantiza que votan reconociendo que Rusia está haciendo una guerra legítima contra Ucrania y que no le aplican las sanciones, etc. Pero también, de otra parte, al contrario, es mirar lo que pasa en Níger, que ya tienen problema de crisis de hambruna, porque es un país que tiene a casi el 70% de su población por debajo de la línea de la pobreza, viven muy mal. Es un país que apenas el 3% de su territorio facilita la agricultura. Es un país que es irrigado al occidente por el río Níger y es como el canal por donde se mueve la agricultura y la producción agropecuaria. Y que al oriente tiene el lago Chad, que se ha venido secando porque los países que tienen ríos que son tributarios del lago Chad han ido utilizándolo para la agricultura. Entonces la población se concentra en el occidente y el riesgo de hambruna es grande. De hecho, la ONU ha estado presente allí suministrándoles granos y suministrándoles alimentos, pero con todos los problemas que ha habido después de la pandemia, también se le ha limitado a la ONU esa actividad. Y si aparece Rusia con las toneladas de granos que le está ofreciendo, pues arreglado el problema y ellos se van al mejor postor. Y el pueblo de Níger va a decir, pues si este gobierno nos resolvió el problema del yihadismo que teníamos anteriormente y fuera de eso nos está dando comida, ¿por qué lo vamos a quitar? O sea, se parece ser que a eso es lo que le apuestan los militares al tomarse el poder allá.
Claro, Rusia está haciendo lo suyo, aprovechando la situación y lo que parece ser es un movimiento político muy favorable para Rusia en este momento. Y en ese sentido, Luis Alberto, entonces, ¿cómo quedan las cosas en el conflicto Rusia y Ucrania? Ucrania, ¿qué tan afectado se ve? ¿Qué podría verse en los próximos meses? ¿Los ataques se van a incrementar? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo afecta este movimiento a ese conflicto? Pues en este momento el conflicto de Ucrania y Rusia tiene dos características. Uno que es la famosa contraofensiva de Ucrania para sacarlos del occidente y del sur. Y por el otro lado es el ataque permanente de Rusia contra los silos enormes que hay en el puerto de Odesa y ha destruido grandes depósitos y ha incinerado miles de toneladas de granos que estaban dispuestos para salir al mundo. Entonces, la guerra se va a prolongar porque Rusia no va a ceder, ni Ucrania tampoco, Occidente menos, y con este nuevo elemento que le nace allí, entonces puede presentar también que se piense ya en sabotajes a buques que lleven granos para el África, puede presentarse bloqueos económicos, y ese juego geopolítico que tiene Estados Unidos y que tiene Rusia con Sudáfrica, por ejemplo, y con China terciando ahí, lo que hace es enredar más las cosas y hacer que en cualquier país de estos la chispa aumente y la violencia se multiplique, porque finalmente la gente no se va a morir de hambre y terminan aceptando el mejor postor. Claro, Luis Alberto, y para finalizar quiero preguntarle qué rol juega Francia o cómo queda Francia después de este golpe de Estado allí en Níger. Ya recordamos que es un país independiente de la República Francesa hace algunos años, pero ¿cómo queda entonces este rol? Porque allí también hay presencia incluso militar de Francia, ¿no? Claro, claro, porque es que Francia tiene que combatir el yihadismo, dijéramos, en la fuente, porque los intereses de Francia están más en Malí y otros países de esa zona subsahariana y del occidente africano y del centro del África por sus antiguas colonias. Y como en Malí los sacaron, por la misma razón, porque el ejército consideró que el ejército francés no estaba haciendo lo suficiente, en cambio llegó el grupo Wagner y eso sí pudieron arrasar, porque van matando y no le responden a nadie. Entonces tuvieron que salir de Malí, pero Malí sigue siendo una fuente de yihadismo al norte en los límites con Níger. Y en Níger también, entonces ellos se han instalado con el apoyo de Estados Unidos, los franceses, para combatir a los yihadistas tanto en Níger como en Malí. Y ahora que se presenta esta situación, pues les tocará, igual que Estados Unidos, tratar de mirar para otro lado y hablar de que vamos a buscar la solución, a ver cómo le aflojan a ese problema, porque no pueden tomar ni una decisión drástica, ni tampoco retirarse porque pierden la presencia geopolítica. O sea, Putin le saltó largo en este momento y se les adelantó. Pues ahí está entonces el análisis profundo y exhaustivo que nos hace Luis Alberto Villamarín, experto en geopolítica y seguridad. Luis Alberto, gracias por participar aquí en Hoy en el Mundo de Cable Noticias.